Bueno, hola a todos. Vamos ahora a ver en este vídeo, bueno, en líneas generales, porque es bastante extensa, pero bueno, vamos a ver así en líneas generales las principales modificaciones a las que ha afectado esta ley orgánica, que a lo mejor ya conocéis, ya habéis oído hablar de ella. Esa ley orgánica que han publicado el 1 de agosto en el BOE es esta de aquí, Ley Orgánica de 1 de agosto de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Vale, lo dicho, se aprueba el 1 de agosto, bueno, publicado el día 2 de agosto. Norma que se hace en medio del verano. Bueno, pues podríamos decir que para liársela un poquitito al colectivo de los opositores y de los preparadores. Pero bueno, lo fundamental, bueno, el primer aspecto que es interesante, ya por el título más o menos podemos intuir un poquitito de qué va, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. O sea, tiene toda la pinta de que esta norma un poco lo que va a perseguir es regular aspectos relacionados con representación paritaria en determinados colectivos y con presencia equilibrada en otros colectivos. Efectivamente, eso es de lo que va. ¿Qué pasa? Es curioso porque realmente esta ley como tal no regula nada, o sea, no es una ley con sus artículos y sus movidas, sino que básicamente lo que hacen es modificar otras muchas normas. Entonces cogen y modifican pues, en la LOREG, modifican en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la del Consejo de Estado, en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el Tribunal de Cuentas, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Gobierno, Ley 40, y así, pues ya veis, hasta llegar. Ojo, que no se acaba aquí, que hay más, porque luego en las disposiciones, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues nos han metido también aquí modificaciones en la ley de contratos, modificaciones en la ley orgánica de igualdad, ley de partidos políticos, modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, modificaciones en el TREBE. Y hasta aquí ya sí. Pero bueno, fijaros, todo esto son artículos que se están modificando en otras normas. Entonces, eso es lo primero que es interesante, que realmente esta ley orgánica como tal no regula nada, sino que lo que hace es modificar otros muchos artículos de otras muchas normas. Se modifican muchas leyes orgánicas, también se modifican muchas leyes ordinarias. Vale. Entonces, es un poquito líneas generales lo que tenemos. La ley orgánica es eso, 2/2024, si queréis ver un poco al detalle, porque claro, depende un poco de la oposición que esté preparando cada uno, pues a lo mejor a algunos les entran unas normas, a otros les entran otros. Entonces, bueno, si queréis ver con un poquito de detalle todas las normas que se han visto afectadas, lo tenéis aquí, veis la ley orgánica, veis un poquitito las normas, pincháis en el artículo que sea, en modificación, pues aquí veis cómo se modifica, pues por ejemplo, en la ley de gobierno, que lo que hacen es incorporar un artículo, bueno, un punto mejor dicho, 2 bis en el artículo número 12. Vale, pero bueno, eso para que tengáis una mínima idea. Y luego voy a ceñirme ahora a explicaros, así en líneas generales también, de forma resumida, lo que han cambiado tanto en la Ley 40 como en el TREBEP, ¿vale? Que son las normas de las que tengo los cursos en el aula virtual y bueno, normas yo pienso que de cara al colectivo de opositores, pues a lo mejor las que resultan más transversales. Entonces, por la parte de la Ley 40, interesante, aquí lo que han hecho es modificar el 54.1 y luego crear dos artículos nuevos. Crean un 55 bis y crean un 84 bis. Y aquí es cierto que lo que han hecho a efectos de la ley 40 es implantar el principio de composición equilibrada, de presencia equilibrada y decirnos cómo tenemos que alcanzar ese principio de presencia equilibrada tanto a nivel de la Administración General del Estado como a nivel del sector público institucional. Primero os digo, lo que hacen en el 54.1, lo que han, digamos, modificado, para lo que han incorporado a la modificación, es para implantar también ese principio de presencia equilibrada. Vale, el 54.1, ya de forma ordinaria, nos decía que la Administración del Estado actúa y se organiza de conformidad con los principios del artículo 3, esa retahíla tan larga de principios, que rigen para el conjunto de las administraciones públicas y evidentemente rigen también para la Administración General del Estado, y luego nos hablaban de la descentralización funcional y la desconcentración funcional y territorial. Vale, eso ya estaba así, sigue estando igual, no ha cambiado. ¿Qué pasa? Que ahora nos meten este segundo párrafo, que nos dicen asimismo, se garantizará también el principio de presencia equilibrada de mujeres y de hombres en los nombramientos, tanto de las personas titulares de los órganos superiores como las personas titulares de los órganos directivos y también los jefecillos de las entidades del sector público institucional, personal de alta dirección de las entidades del sector público institucional estatal. Entonces aquí, a través de la modificación del 54.1, lo que hacen es básicamente implantar este principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres a la hora de nombrar a los jefes, tanto en Administración General como en el sector público institucional, órganos superiores, órganos directivos, eso iría por la parte de Administración General, y luego personal de alta dirección por la parte del sector público institucional. Vale, bien.
A lo mejor estáis diciendo, estupendo, pero ¿qué es esto de la presencia equilibrada? No os preocupéis, porque tanto en el 55 bis como en el 84 bis nos describen, nos especifican cuándo se entiende que tenemos esa representación equilibrada o cuándo se entiende que hay esa presencia equilibrada. A efectos de la Administración General del Estado, lo que es la estructura de la Administración General del Estado, nos dicen, 55 bis, nuevo artículo, personas titulares de las Secretarías de Estado y órganos directivos de la Administración General del Estado se nombran atendiendo a ese principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres. Vale, bien, eso ya nos lo habían dicho en el artículo anterior, en ese principio que incorporaban. Pero luego nos dicen, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40% en el ámbito de cada departamento ministerial. Es aquí la explicación. O sea, este principio de representación equilibrada o presencia equilibrada o composición equilibrada, depende un poco donde lo leas, utilizo un término u otro, pero el concepto siempre es el mismo, es un concepto que acepta una cierta flexibilidad. Vale, de la misma manera que la paridad implica que haya mismo número de personas de un sexo que de otro, un colectivo de 100 personas, para que sea paritario tiene que haber 50 hombres y 50 mujeres. Sin embargo, cuando nos hablan de esta presencia equilibrada o de esta representación equilibrada, se acepta esa cierta flexibilidad. Fijaros que nos dicen que el sexo más representado sea como máximo el 60% y consecuentemente el sexo menos representado como mínimo el 40%. Pero moviéndonos dentro de estos umbrales hay flexibilidad. Puede ser 60-40, puede ser 59-41, 58-42 y así con todas las posibilidades que podamos encontrarnos dentro de esos márgenes. Máximo 60, mínimo 40. Vale, entonces, interesante entender que es, digamos, el concepto flexible, el de la representación o presencia equilibrada y sobre todo los numeritos. Claro, esto al haber sido una modificación reciente, eso siempre hace que sea susceptible de ser preguntado, pero luego además es una modificación reciente que en muchos de los artículos vamos a ver numeritos, por lo tanto estos numeritos hay que tenerlos muy claros. Como máximo 60% y consecuentemente como mínimo 40%. Y fijaros que nos dicen que a la hora de hacer estos nombramientos, tanto de los titulares de las secretarías de Estado como de los órganos directivos, tenemos que cumplir con ese principio de representación equilibrada, con esos porcentajes que estamos comentando, en el ámbito de cada departamento ministerial. Ojo con eso. No valdría que, por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad todos sean mujeres y en el Ministerio de Sanidad todos, y en el de Hacienda, perdón, todos sean hombres. Eso no valdría. Entonces dices, no, a ver, aquí tienes 100 mujeres, aquí tienes 100 hombres, en total son 200 personas, hay 100 hombres y 100 mujeres. No valdría. Porque nos dicen que estos porcentajes se tienen que dar a la hora de hacer los nombramientos en el ámbito de cada departamento ministerial. Entonces no vale que en un ministerio nombres a todo hombres y en otro nombres a todo mujeres y entiendas que así estás alcanzando esa composición equilibrada. No, tendrías que cumplir con estos porcentajes en el ámbito de cada departamento ministerial. Interesante también esto. Y luego el 84 bis nos viene a decir lo mismo, pero para los jefecillos de las entidades del sector público institucional. Nos dice, bueno, presencia equilibrada entre mujeres y hombres en las entidades del sector público institucional estatal. Nos hablan de ese principio de representación equilibrada. Es para nombrar a los jefes, presidencias, vicepresidencias, direcciones generales, direcciones ejecutivas, asimilados, de esas entidades que sean los máximos responsables, así como personas que tengan contrato de alta dirección y misma regulación. Habrá que hacer los nombramientos de forma que cada sexo, las personas de cada sexo, no superen el 60% ni sean menos del 40% en el ámbito de cada entidad. Lo mismo, no vale que cojas y sumes a todas las personas que están en todas las entidades y busques ahí esa composición equilibrada. No, es en cada entidad, los jefecillos, a la hora de nombrarlos, cumplimos con estos porcentajes, máximo 60, mínimo 40. Y luego incluso nos dicen también que este principio de representación equilibrada también se va a garantizar en la composición de los órganos colegiados de gobierno de las entidades. ¿Vale? Fijaros, o sea, en cada entidad a la hora de nombrar a los jefes de conformidad con este principio, cumpliendo con esos porcentajes, 60-40, y lo mismo en los órganos colegiados de gobierno. ¿Vale? Eso es como ha afectado a la Ley 40. Y luego, por la parte del TREBEP, tenemos por aquí está. Por la parte del TREBEP, realmente esta modificación ya no va orientada a estos temas de representación equilibrada ni de paridad y en este caso han modificado varios artículos, pero básicamente todas las modificaciones van en el mismo sentido. Y es para algo que han hecho y han deshecho en varias ocasiones en los últimos años. Si os acordáis, teníamos los permisos por violencia de género, teníamos la movilidad por violencia de género y teníamos la excedencia por violencia de género.
Durante un tiempo era por violencia de género o violencia sexual. Hace, creo que se debió ser 1 año y medio, 2 años, hicieron una modificación para eliminar la referencia a la violencia sexual. Y ahora lo que han hecho, a colación de esta ley orgánica, aprovechando esta ley orgánica, es volver a incorporar la coletilla de o violencia sexual. Entonces, ahora el permiso del artículo 49D vuelve a ser permiso por razón de violencia de género o de violencia sexual. La movilidad, esa posibilidad de traslado forzoso, sería para mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual, y la excedencia sería excedencia por razón de violencia de género o violencia sexual. O sea, ahora han vuelto a incorporar la referencia a violencia sexual. Estuvo durante un tiempo, la quitaron y ahora la han vuelto a incorporar. Vale, entonces es cierto que han cambiado varios artículos del TREBEP, pero bueno, al final, a nivel conceptual, pues tampoco tiene mayor complicación esto. Vale, y esto lo dicho, así de forma resumidita, cómo nos puede afectar para estas principales normas el hecho de que hayan publicado esta ley orgánica en medio del verano. Y nada, espero que os haya valido esta explicación resumida y nos vemos en las siguientes, y a ver si los legisladores nos permiten descansar un poquito, al menos unos días. Chao, chao.